Buenas. A continuación hablaremos sobre el Plan Único de Cuenta o lo que se conoce normalmente como PUC, que está regulado a través del decreto número 2650 de 1993 de diciembre 29. Este es el Plan Único de Cuenta que normalmente manejan los comerciantes, el común, por así decirlo. Hago la claridad, hay sectores de la economía, por ejemplo, como el sector de la salud, que tiene un plan único diferente a este que estoy hablando, como el sector financiero, que también tiene un PUC, como el sector de la solidario o la economía solidaria, que también tiene su PUC. A continuación, en el mismo decreto, en el artículo 14, nos muestran las codificaciones que se encuentran dentro del catálogo de cuentas que están dentro de este decreto. Encontramos que aquellos que corresponden al primer dígito se denominan clases, los dos primeros dígitos corresponden al grupo, los 4 primeros dígitos a las cuentas y los 6 primeros dígitos a las subcuentas. Normalmente las cuentas de activo empiezan con el código 1, las cuentas de pasivo con el código 2, la cuenta de patrimonio con el código 3 y así sucesivamente. Aquí observamos las codificaciones que normalmente se manejan para este tipo de cuentas. Pero, hago la claridad, las cuentas de clase 1, clase 2 y clase 3 corresponden a las cuentas de balance general, que son uno de los estados de resultados, uno de los estados financieros, perdón. Las cuentas 4, 5, 6, 7 corresponden a las cuentas de estado de ganancias y pérdidas o estado de resultados. Y las cuentas de los códigos 8 y 9 corresponden a las cuentas de orden. Normalmente, para hacer mayor claridad, las cuentas de balance son las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, o sea, las cuentas del código 1, 2, 3. Y las cuentas de resultados son las cuentas de ingresos, gastos, costos de venta y costos de producción, o sea, 4, 5, 6 y 7. Para que tengamos mayor claridad al respecto, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí?, que yo tengo previamente aquí montado. Y observamos, por ejemplo, habíamos dicho que las que aparecen con el primer dígito nos muestran la clase. Aquí observamos que ponemos el caso del ejemplo del código 1, que viene siendo los activos. Las que tienen 2 dígitos corresponden al grupo. En este caso sería 11, sería disponible. En el caso de los que corresponden a 4 dígitos, corresponden a la cuenta. En este caso sería 1105 caja. Y los que corresponden a los 6 dígitos corresponden a la subcuenta, o sea, 110505 caja general, porque la 110505 10 corresponde a caja menor. Acá lo podemos ver en el plan único de cuenta. 110510 caja menor. Aquí lo voy a sombrear, caja menor. Entonces, volviendo al ejemplo que estamos hablando acá en estos momentos, quiero hacer una pequeña explicación. Normalmente, dentro del PUC hay una dinámica que se encuentra al final, después de las codificaciones, donde nos muestra cómo se maneja cada una de las cuentas. Por ejemplo, vamos a tomar como ejemplo la cuenta que estamos poniendo, que es la 1105. ¿Sí? Vamos a buscarla, 1105. Acá está. 1105 que corresponde acá. Encontramos la dinámica y nos muestra los débitos y los créditos. Cuando se debitan, por qué se hace, y cuando se acredita, por qué se hace. Por ejemplo, en el caso de las cuentas de caja, ¿sí? Repito, 4 dígitos corresponde a la cuenta. ¿Sí? Cuando manejan 4 dígitos corresponde a la cuenta. Volviendo al caso de ejemplo, la cuenta corresponde a caja y se debita por las entradas de dinero en efectivo y los cheques recibidos por cualquier concepto, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera. Hago la salvedad. Cuando una plata entra a la empresa, se supone que si está entrando y esta es una cuenta de activo, se debita
por los sobrantes de caja. Cuando hablan de sobrantes de caja, normalmente hay una cuestión que se llama arqueo. Un ejemplo, tú tienes un saldo inicial de 2.000 pesos y hubieron unos gastos soportados de 500 pesos. 2.000 menos 500, saldo final sería 1.500. Pero resulta y pasa que cuando van a hacer el control físico del dinero, no aparece 1.500, sino aparece 1.600. Ese 100 pesos de más se considera como un sobrante y por lo tanto se debita en la cuenta de caja. Por el mayor valor resultante al convertir las divisas. Cuando hablamos de divisas estamos hablando de monedas extranjeras. Normalmente si hay empresas que manejan caja en dólares y por decirte al cierre del 31 de marzo o el 30 de abril, se averigua cómo está la divisa en ese día y se multiplica por la cantidad de dólares que tú tengas en tu caja. Y eso se registra en el balance con ese valor. Entonces, dependiendo del valor de la divisa o como esté la cantidad de dólares en ese momento, así se registra en la cuenta de caja. O por el valor de la constitución o incremento del fondo de caja menor, cuando se constituye una caja menor. Si la caja menor se constituyó por 500.000 pesos, se le da entrada a caja menor. Entonces, normalmente, el manejo de estas cuentas, ¿sí? Como estaba yo explicando acá, las cuentas de activos, gastos y cuentas de orden de deuda son de carácter débito o se registra en el debe, por decir, a mano izquierda. Y las cuentas por pagar, patrimonio, ingreso y cuenta de orden acreedora se acreditan o se registran en el haber. Esa es la característica de esas cuentas. Ahora, las cuentas de activos o las cuentas de balance en su defecto, como son las de activos, cuenta por pagar y patrimonio, no necesariamente se tienen que registrar siempre, en el caso de los activos, en el debe, y en el caso del haber, en las cuentas por pagar y patrimonio, en el haber. Dependiendo de la transacción, estas cuentas de balance se pueden registrar tanto en el activo, en el débito, como en el crédito, o en el debe, o en el haber. Lo mismo ocurre con las cuentas por pagar. Se pueden registrar en el crédito, o en el haber, o se pueden registrar en el debe, o en el débito. ¿Por qué les digo esto? Porque pongamos el ejemplo, el que se estaba dando en estos momentos. Resulta y pasa que se crea un fondo de caja y que el dinero fue por préstamo de socios. ¿Qué pasa? Como es una entrada a la empresa, se registra esa cuenta de caja, se registra el valor, se registra en el debe, en el débito. Pero esa plata proviene de un préstamo de un socio. Por lo tanto, la contrapartida vendría siendo la cuenta por pagar de socio y se registra en el haber o en el crédito para poder efectuar lo que se llama la partida doble, que ya ustedes lo tuvieron que haber visto en los videos anteriores. Lo mismo ocurre cuando, por ejemplo, tú vas a pagar algo. Como ya tú tienes una plata ahí en caja y vas a pagar algo de la salida, o sea que la llevas al haber, esta cuenta de activos o la cuenta de caja, la llevas al haber y que la utilizaste para un gasto de papelería, la contrapartida sería gastos de papelería y se registra en el debe. Más adelante voy a explicar más o menos una mecánica a través de un ejemplo para que ustedes me puedan entender qué es lo que les estoy explicando. Pero lo que sí queda claro, que las cuentas de gastos y las cuentas de ingresos solamente se acreditan, o sea, se colocan en el haber la cuenta de gastos cuando se cierra la contabilidad el 31 de diciembre. Lo mismo las cuentas de ingresos. La característica de las cuentas de ingresos van siempre en el haber, pero se debitan cuando se va a cerrar la contabilidad. Un ejemplo. Pongamos el caso de un ejemplo del manejo de caja. La cuenta de caja es una cuenta de balance. Quiere decir que corresponde a una cuenta de activo. ¿Sí? Supongamos que se constituye al 1 de febrero 1.000.000 de pesos en caja. Se registra en el debe porque es una entrada. Pero se pagaron 500.000 pesos por un mantenimiento. Se registra en el haber porque es una salida. Y el saldo final fueron 500.000 pesos, o sea, 1.000.000 menos 500 nos queda 500.000 pesos en caja. En el caso, por ejemplo, de que, para que me entiendan lo que yo le estaba explicando anteriormente, aquí vemos que esta cuenta de caja se debita o se acredita dependiendo de la transacción como hubo. Aquí se debitó o se entró al debe porque fue para abrir la cuenta de caja. Y aquí cuando se le cancela a una persona se le da salida.
o se registra en el haber, o se registra en el crédito, por así decirlo. En el caso que, por ejemplo, más adelante estaremos hablando de las cuentas de estado de resultados, se maneja completamente diferente porque esta cuenta sí se tienen que debitar y sí se tienen que acreditar. O sea, los gastos se registran en el debe y los ingresos se registran en el haber. Solamente, ojo, no voy a decir, solamente los ingresos se registran en el debe y los gastos se registran en el haber cuando se cierra la contabilidad a 31 de diciembre para determinar la utilidad o la pérdida que hay. Solamente. Las cuentas de orden de deudas y las cuentas de orden acreedoras se debitan y se acreditan respectivamente al momento de cancelar los saldos o los valores que se encuentran en los respectivos balances. Solamente para eso. Mientras, vuelvo y repito, las cuentas de balance como activos, cuenta por pagar y patrimonio se debitan o se acreditan o se registran en el debe o se registran en el haber dependiendo de la transacción. Mientras que las cuentas de gastos y de ingresos solamente se debitan en el caso de las cuentas de ingresos y en el caso de las cuentas de gastos se llevan al haber o se acreditan cuando se cierra la contabilidad a 31 de diciembre. Solamente en ese caso. Mientras tanto, durante el año las cuentas de gastos siempre se registran en el debe y las cuentas de ingresos siempre se registran en el haber. Solamente, vuelvo y repito, las cuentas de ingresos se registra en el debe y las cuentas de gastos se registran en el haber cuando se va a cerrar la contabilidad a 31 de diciembre. Ese es más o menos el manejo, la dinámica que se hace para efectos de la contabilización en el caso de las cuentas de activos. Más adelante, a través de un ejemplo, mostraremos cómo se monta un balance, cómo se hacen unos registros totales, con un ejemplo muy sencillo y práctico. Aquí a continuación voy a tratar de mostrar un balance. Y ojo con esto. Este balance, como ustedes ven, está comprendido por los activos, que es el total, que está aquí de 226, que viene siendo la sumatoria de todos estos valores. Pero ojo, a estos activos se le denominan corrientes. Ya voy a explicar qué significa ese concepto. Y este total de 225 corresponde a esto que está acá, que se denomina activo no corriente. Lo mismo ocurre con los pasivos corrientes, que viene siendo la sumatoria de todo esto que está acá, y de este valor que está aquí, que viene siendo la sumatoria de esto que está acá. Ambos conceptos, tanto activo corriente como pasivo corriente y pasivo no corriente como activo no corriente, tiene un concepto muy específico. Los activos corrientes o los pasivos corrientes son aquellos activos pasivos que el tiempo como tal en que fue registrado, por así decirlo, no ha pasado de un año. Aquellos activos no corrientes o pasivos no corrientes cuyo registro se ha efectuado y ha pasado o tiene más de haber sido más de un año, se considera pasivo no corriente o activo no corriente. Normalmente las cuentas de activos que siempre van a ser activo no corriente van a ser las cuentas de activo fijo o las cuentas de propiedad, planta y equipo, que son estas que estoy aquí sombreando. Siempre van a ser activos no corrientes. De resto, las cuentas de activos o pueden ser corrientes o no corrientes, dependiendo del caso. En el caso del manejo de la caja o banco, siempre van a ser activos corrientes porque son activos que son duraderos a un año, a menos de un año. Mientras que los bonos, las inversiones, las cuentas por cobrar inclusive pueden tener un tiempo de más de un año o menos de un año. Los cargos diferidos o los gastos pagados por anticipado en su defecto o pueden ser menos de un año o más de un año. Así, vuelvo y repito, como las cuentas de activos fijos siempre van a ser activos no corrientes, las cuentas del disponible como son caja y banco siempre van a ser activos corrientes. Lo mismo ocurre acá con los pasivos corrientes y los pasivos no corrientes. Aquí sí es válido, dependiendo del tiempo, se coloca o a largo plazo o a corto plazo. En pocas palabras, a corto plazo son pasivos corrientes y largo plazo son pasivos no corrientes.
Le hago esta explicación para que ustedes entiendan cuando tengan un balance en sus manos y le pongan estas especificaciones. Aquí ya ustedes le están diciendo que, por ejemplo, esta cuenta por cobrar tiene más de un año, porque está dentro de la categoría de no corriente. Aquí observamos algo y se lo voy a mostrar. Observamos unas cuentas que están en paréntesis y se las voy a sombrear con color amarillo. Estas cuentas, a pesar de estar en el activo, y yo le había dicho y le había explicado que las cuentas de activo siempre se registran en el debe, las únicas cuentas que aparecen en el activo que no son de carácter débito, o sea que no se registran en el debe, son estas que le estoy sombreando de color amarillo, como son la depreciación acumulada, porque siempre van a aparecer en el balance con un signo negativo o entre paréntesis, o la cuenta de provisión de cartera. Son las únicas cuentas del activo que no se registran en el debe, sino se registra en el haber, o sea, en el crédito. Son las únicas. La depreciación y la provisión de cartera son las únicas. De resto, todas las cuentas son de carácter débito, o sea que se registran en el débito. Todas las cuentas de activos. Ustedes pueden observar acá, o pueden ver acá en el balance, que la codificación que empiezan, por ejemplo, con el saldo 1, había dicho, ¿se acuerdan? Todas son de carácter ¿qué? Débito, y por lo tanto son activos. Y si vemos de este lado, el 2 son pasivos, ¿sí? Y el 3 son patrimonio. Esto es más o menos para que ustedes se vayan haciendo una idea cómo está más o menos desarrollado un balance, cómo está conformado, y cuando usted tenga un balance en la mano, ustedes sepan diferenciar entre uno y otro y sepan más o menos en qué está viendo o cuáles son las cuentas que se están manejando. Espero que este ejemplo haya sido entendible, que haya sido de mucha utilidad para ustedes. Nos veremos en el próximo video donde explicaré otras situaciones al respecto. Ok, muchas gracias.